jaque a un grupo de empresas chinas, empresas que en estos momentos deberían estar impedidas de contratar con el Estado, pero que contra todo pronóstico se mantienen en carrera sin que nadie se atreva a aplicar la ley. Hubo una constructora, China Railway, por 323 millones de soles en Provías. Un reportaje puso al descubierto a una serie de empresas chinas vivazas que, pese a estar sancionadas e impedidas de contratar con el Estado por estar involucradas en diversas investigaciones, siguen obteniendo millonarias adjudicaciones en obras e inversiones como si no pasara nada. China Railway Limited llegó a Perú para operar a través de diversas empresas. Estas son China Railway número 10 Engineering Group, China Railway Tunnel Group, China Tsuyu Civil Engineering Group, China Railway Erjuang Engineering Group y China Overseas Engineering Group. Empresas que responden a un mismo socio accionista que en los últimos años ha ganado más de 6.000 millones y medio. De estas empresas, China Railway número 10 Engineering Group ha sido la más beneficiada y es la que encabeza la lista de empresas chinas investigadas por el Ministerio Público por el caso de los congresistas Los Niños. La misma que ha sido inhabilitada de contratar con el Estado por 5 meses, sanción que termina en octubre y que debería afectar a las otras empresas de este conglomerado por tener un socio en común, algo que no se ha ejecutado en la práctica porque China Railway Tunnel Group, empresa que es parte de este conglomerado, acaba de firmar un contrato con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por 323 millones de soles, el mismo que se anuló no por la sanción impuesta, sino por un procedimiento administrativo. A continuación te mostramos el video. Hubo una constructora, China Railway, por 323 millones de soles en Provías del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La ministra de ese sector, la señora Paola Lasarte, informó que ese contrato fue anulado por documentación inexacta. Sin embargo, Vicky Zamora muestra a continuación una resolución que impide contratar con un conjunto de constructoras chinas, pero tal parece nadie se había dado cuenta de ello. Veamos la exclusiva que ha preparado Vicky junto a Juan Carlos Vera. Detrás de sus pomposos nombres existe un largo historial de sanciones y de denuncias. Abandono de obras, incumplimiento de plazos y proveedores sin pago son parte de la cuestionable carta de presentación de las empresas chinas que operan en nuestro país. Panorama ha accedido en exclusiva a información que pone en jaque a un grupo de empresas chinas, empresas que en estos momentos deberían estar impedidas de contratar con el Estado, pero que contra todo pronóstico se mantienen en carrera sin que nadie se atreva a aplicar la ley. La puerta de nuestro país se les abrió de par en par cuando Martín Vizcarra ejercía el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones. Desde entonces, nadie objetó que un grupo de estas empresas tenga al mismo accionista operando con distintos nombres. China Railway Group Limited llegó a nuestro país para operar a través de diversas empresas. Creó 1. China Railway número 10. 2. China Railway Tunnel Group. 3. China Tsuyu Civil. 4. China Railway Erjuang. 5. China Overseas. Las 5 empresas responden a un mismo socio, a un mismo accionista, que durante los últimos años se ha hecho acreedor de más de 6.000 millones y medio de soles en obras del Estado. De estas 5 empresas, la primera, China Railway número 10, la más afortunada para conseguir contratos con el Estado y la que encabeza la lista de empresas chinas investigadas por la Fiscalía por el caso de los congresistas Los Niños, ha sido inhabilitada temporalmente de contratar con el Estado. Se sanciona con 5 meses de inhabilitación temporal por la presentación de información inexacta ante el gobierno regional de Puno a China Railway número 10 Engineer Group. Una inhabilitación que empezó en mayo y que culminará en octubre y que, de acuerdo a los expertos, debería irradiar a sus empresas hermanas. ¿Por qué? Porque todas tienen en común al mismo socio, al mismo accionista, al mismo padre. Inhabilitación que por ley impediría a este grupo completo de empresas a contratar con el Estado mientras dure la sanción. Acá hay un asunto de una figura del socio en común. Definitivamente, cuando se imponga una sanción,
esta va a tener efecto en todas las empresas en donde se encuentre también el socio en común como parte integrante del accionariado. ¿Todas las demás quedarían impedidas de contratar con el Estado? Sí, se encontrarían inhabilitadas para poder contratar en el Estado. De acuerdo a los expertos consultados, todas estas empresas chinas deberían estar fuera de competencia en estos momentos. Así lo estipulan las leyes de OCDE. Eso, sin embargo, está lejos de la realidad. O sea, en este momento ninguna de las empresas que tienen como matriz a China Railway Group puede en este momento contratar con el Estado hasta que se termine la inhabilitación. Así es correcto. La aplicación de la sanción se hace extensiva a todas las empresas en donde esté presente el socio en común. ¿Por qué si una sola empresa ha sido inhabilitada se ven perjudicadas las demás? Pues básicamente porque comparten la misma cabeza, la misma matriz. Esa cabeza ha creado diversas compañías y la mala praxis de una puede ser replicada en las demás. Nadie hasta hoy se ha atrevido a aplicar la ley. Todo lo contrario, las empresas chinas se han mantenido en carrera a pesar de los impedimentos. En los últimos días se permitió que China Railway Tunnel Group firme contrato con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por 323 millones de soles. Firma que ocurrió cuando el impedimento, que nadie quiere ver, ya estaba vigente. Aquí, la línea de tiempo. El 8 de mayo, China Railway Tunnel presentó al MTC documentación sobre el perfeccionamiento del contrato en el que estaba en concurso. Al día siguiente, el 9 de mayo, se iniciaba la inhabilitación de su empresa hermana, China Railway número 10, y por ende se impedía a las otras empresas del mismo grupo a contratar con el Estado. Nadie, sin embargo, puso freno a la empresa china. Todo continuó como si nada ocurriera. El 10 de mayo se observaron los documentos presentados. El 16 subsanaron las observaciones y el 18 el MTC convoca a China Railway Tunnel a firmar el contrato. ¿Este contrato en el MTC debió seguir su curso? No. Evidentemente esos actos ya devienen en nulos, puesto que hemos dicho que esta sanción afecta a las otras empresas por la presencia del socio en común, en caso excediera el 30% de participación dentro del accionariado. En consecuencia, ese contrato no debió suscribirse. ¿Se velaba por los intereses del Estado o por los intereses de las empresas chinas? ¿Qué hay en juego? Obras por miles, por millones de soles, que en los últimos años los ha hecho acreedor de más de 6.000 millones y medio de soles. El viernes fue anunciada la anulación del contrato, pero no por la razón de fondo expuesta, sino por un procedimiento administrativo. Me estoy pronunciando y hago el anuncio que el contrato que se suscribió con la empresa China Railway, que fue comunicada hace unos días, ha sido anulado. Precisamente se ha hecho porque se ha encontrado información inexacta por parte de la empresa que se adjudicó la buena prueba. ¿Por qué ni el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ni el OCDE advierten de la irregularidad y del beneficio que se ha estado brindando a este grupo de empresas chinas? Para OCDE, la responsabilidad de comunicar el impedimento de contratación no es de ellos, no es de su sistema, es del proveedor. En comunicación con Panorama, ellos remitieron lo siguiente: los proveedores son responsables de comunicar en caso se encuentren impedidos de contratar con el Estado, siendo que las entidades verifican dicha condición al momento de la suscripción del contrato. Esta es la primera sanción que recibe una empresa china. La respuesta es no. La diferencia es que esta vez no hay medida cautelar interpuesta en los lugares más recónditos del país que haya revertido la decisión de inhabilitación temporal. Pero es bien importante considerar que en estas sanciones lo que se observa es, por decirlo menos, una actitud cuestionable del grupo y de esta presencia de este socio en común en distintas sucursales que deberían evaluarse de manera integral para que ya se esté valorando la idea de una inhabilitación definitiva. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley dice que cuando hayan acciones
reiteradas, como es en este caso una acción reiterada del grupo, procede la inhabilitación definitiva. La inhabilitación definitiva. ¿Y eso significa que no vuelven a operar en nuestro país, que no vuelven a tener contratos con el Estado? Sí, la respuesta es sí. No deberían tener actividad económica en el Estado peruano. Los hechos indican que sí hay acciones reiteradas. La historia de las empresas chinas en nuestro país está marcada por la decepción, el malestar, el incumplimiento e incluso por la evasión a la justicia. El representante legal de la empresa inhabilitada temporalmente para contratar con el Estado está prófugo por un caso de corrupción. ¿Y tú qué opinas de los nuevos contratos que ganaron las empresas de China Railway Limited? ¿Crees que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones llegue a anular sus contratos? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.